Saludos. A continuación les presentaré la investigación titulada Estatus bacteriológico y calidad del agua de cultivo en granjas acuícolas ornamentales de Morelos. Investigación publicada en la revista Abanico Veterinario. Los autores, una servidora, Dafne Orozco Rojas, la doctora María del Carmen Monroy Dosta, los doctores Jaime Bustos Martínez y José Ocampo Cervantes, el biólogo Emilio Barajas Galván y el doctor José Ramírez Torres. Cabe señalar que la presente investigación se desarrolló en la Universidad Autónoma Metropolitana. Para comenzar, es importante contextualizar que a nivel mundial, la acuicultura de ornato es una actividad que ha ganado importancia gracias a los ingresos económicos que genera, los cuales se estiman en cerca de 500 millones de dólares anuales, donde países miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón representan los mercados más grandes para comercializar especies como discos, guppies, espadas, molis y peces dorados, además de especies marinas. En este sentido, nuestro país, México, no ha sido la excepción, puesto que producir este tipo de organismos ha contribuido a la generación de empleos y con ello ingresos, de manera muy especial en zonas rurales. Sin embargo, la falta de tecnificación y el desarrollo de la actividad de manera empírica comprometen el éxito productivo de la misma, especialmente cuando se busca pasar de un sistema extensivo a uno intensivo, por lo que muy comúnmente los acuicultores se enfrentan a diversos problemas, donde los asociados a la calidad del agua representan los más habituales. Y es que se ha determinado que los parámetros físicos y químicos del agua de cultivo influyen en el estado de salud de los organismos y a su vez en la composición de la microbiota del estanque, lo cual determina la incidencia de enfermedades durante los ciclos productivos, por lo que es importante trabajar en temas relacionados a la sanidad, como calidad de agua y prácticas de manejo, para poder garantizar un producto libre de patógenos, pues aunque no son organismos para consumo humano, pueden causar problemas sobre la salud humana y de los ambientes circundantes. Debido a ello, el objetivo del presente estudio estuvo enfocado en determinar el estatus bacteriológico de las granjas productoras de peces de ornato del estado de Morelos, así como evaluar la calidad del agua empleada durante los procesos de cultivo. Todo ello considerando las normas nacionales vigentes que aplican. Para poder abordar el objetivo mencionado, nos apoyamos de la siguiente metodología. Primeramente, es importante resaltar que el área de estudio se ubica en el estado de Morelos, donde se estuvieron trabajando en 4 granjas productoras de peces de ornato localizadas en la subcuenca del río Apatlaco. Las coordenadas de las mismas y la forma en que fueron identificadas se muestran aquí. Cabe señalar que el estudio comprendió 2 temporadas del año 2017, correspondientes a la época de sequía y lluvias. En cada una de las granjas se colectaron muestras de peces, agua y alimento. Para el caso de los organismos, se decidió trabajar con la especie Poecilia sphenops, comúnmente conocida como Molly. Lo anterior debido a que representa una de las especies de mayor demanda y producción, además de que en todas las granjas se mantenía una producción de esta especie. Para evaluar el estado sanitario de los peces y determinar el tamaño de muestra, se emplearon las tablas propuestas por el Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos de la OIE, considerando peces con apariencia clínica normal y el volumen de producción en cada unidad, por lo que la muestra constó de 27 organismos, los cuales fueron colectados al azar y transportados vivos con aeración continua hasta el Laboratorio de Química en Alimento Vivo de la UAM Xochimilco. Para el caso del agua, la colecta se realizó de los estanques de producción de los mismos, así como de los canales de abastecimiento, el canal de las estacas y el canal del río Apatlaco. En el caso de las granjas A, B y C, el canal abastecedor es el canal de las estacas, mientras que el canal del río Apatlaco suministra agua a la granja D. Todas las muestras fueron colectadas de manera aséptica, obteniendo 3 muestras simples del mismo punto empleando frascos estériles.
Su transportación y mantenimiento se realizó a 4 grados centígrados. Finalmente, la colecta de alimento en cada una de las unidades se realizó por triplicado y de manera aséptica, empleando bolsas estériles para su transportación. Todas las muestras fueron colectadas semanalmente durante las temporadas estudiadas y su procesamiento se realizó en el Laboratorio de Química en Alimento Vivo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Una vez en laboratorio, se procedió a realizar el análisis microbiológico de las muestras. Cabe resaltar que para el caso de los organismos colectados, el proceso fue aprobado por el Comité de Ética de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, los cuales fueron sacrificados mediante una sobredosis de benzocaína empleando el método de inmersión. Posteriormente, bajo condiciones asépticas, se realizó la disección de los organismos para exponer los órganos internos y extraer las vísceras, las cuales fueron homogeneizadas en solución salina estéril al 0.89%. Para el caso de las muestras de alimento y agua, 1 gramo y 1 mililitro de cada una de ellas fueron homogeneizados de igual manera en solución salina estéril. En todos los casos se realizaron diluciones seriadas, las cuales fueron inoculadas por triplicado en placas de agar infusión cerebro-corazón, tiosulfato citrato bilisacarosa y eosina y azul de metileno, e incubadas a 35 más menos 2 grados centígrados durante 48 horas bajo condiciones aerobias. Posterior a este periodo se caracterizó la morfología colonial y se realizó el conteo de unidades formadoras de colonia, empleando la fórmula que se presenta a continuación. Para la identificación bacteriana se realizó la elección diferencial de colonias en función de la morfología y a través de resiembras sucesivas y tinción de Gram, su pureza fue verificada para emplear pruebas bioquímicas de la marca API para su identificación. Además de ello, a las muestras de agua se les realizó el análisis de coliformes, empleando el método del número más probable y los medios de cultivo caldo lactosado y caldo bilis verde brillante. Los análisis de cada punto muestreado se realizaron por triplicado. Por otro lado, los parámetros físico-químicos fueron medidos in situ, empleando una sonda multiparamétrica, mientras que otros, como las formas nitrogenadas y fósforo, se efectuaron en el laboratorio usando un fotómetro multiparamétrico, mientras que la demanda biológica de oxígeno a los 5 días se realizó con el método Winkler. Todos los datos fueron analizados estadísticamente mediante un análisis descriptivo, y para determinar diferencias entre los sitios de muestreo y las temporadas monitoreadas, se aplicaron pruebas de comparación de medias múltiples por análisis de varianza y prueba TED-Student. Y bueno, los resultados obtenidos son los siguientes. Para el caso de los análisis microbiológicos del agua, se aislaron e identificaron un total de 10 especies bacterianas pertenecientes al grupo de las proteobacterias y Firmicutes, donde ambos efluentes de agua presentaron la mayor diversidad y abundancia. En el caso del canal de las estacas, inclusive, se determinaron diferencias significativas en las mayorías de las bacterias identificadas, esto respecto a las granjas que se abastecen del mismo. Y además, se observó un desplazamiento de bacterias durante la temporada de lluvias, lo que llevó a identificar especies como Vibrio parahemolíticos y Aeromona hidrófila. Para el caso del canal del río Apatlaco, se pudo constatar que a medida que se incrementaron los conteos de bacterias como Klebsiella y Bacillus cereus, estas pudieron ser registradas en la granja D durante la temporada de lluvias. En el caso del análisis microbiológico de los organismos, los resultados mostraron un total de 7 especies bacterianas para la temporada de secas y 5 para lluvias, presentándose la mayor diversidad en la granja B. Y es importante resaltar que de todas las bacterias identificadas, solamente Vibrio alginolithicus y Enterococcus faecalis resultaron ser diferentes a las reportadas en el análisis de agua, mientras que E. coli y Klebsiella fueron identificadas tanto en agua como en organismos.
Respecto al análisis de alimento, los datos obtenidos permitieron identificar 6 especies bacterianas, donde únicamente Bacillus megatherium fue registrada a partir de muestras de alimento, y de manera general, el análisis del alimento de la granja D presentó los mayores conteos, determinándose inclusive diferencia significativa con el resto de las granjas. En relación a las coliformes, se puede observar que para el caso de las granjas que se abastecen de agua a partir del canal de las estacas, la mayor concentración de coliformes totales se reportan en la granja C durante la temporada de secas, con una tendencia en decremento hacia la temporada de lluvias. Caso contrario a la granja D y el canal del río Apatlaco. Por otro lado, las coliformes fecales mostraron altas concentraciones en el canal de las estacas durante la temporada de lluvias, superando inclusive el límite máximo permisible por la NOM 001 ECO en 1996. Los datos obtenidos de los parámetros físico-químicos se presentan en la tabla que se muestra, donde de manera general la concentración de oxígeno disuelto mostró una disminución de la temporada de secas a la de lluvias, mientras que las formas nitrogenadas mostraron una tendencia en aumento en ambos canales. En cuanto a concentraciones de fósforo, se observa una tendencia en decremento, sin embargo, en el canal de las estacas ocurre lo contrario. Y bueno, en cuanto a la discusión, podemos decir que los resultados microbiológicos del estudio se asemejan a los reportados por Smith y colaboradores, quienes reportan al grupo de las proteobacterias como las especies bacterianas más representativas de organismos acuáticos, dentro de las que encontramos a Aeromona hidrófila, Vibrio alginolíticos y Vibrio parahemolíticos, consideradas parte de la microbiota de estos organismos. Sin embargo, un aumento en su concentración asociado además con estrés en los organismos puede originar brotes infecciosos en los peces, por lo que se les ha clasificado como patógenos oportunistas. En este mismo sentido, es importante tener presente que los peces son propensos a ser colonizados por bacterias presentes en su ambiente, por lo que las características microbiológicas del agua, estanque y alimento juegan un papel importante sobre su microbiota y en este caso la presencia de especies como E. coli y Klebsiella, tanto en agua como en los organismos, nos habla de una contaminación de materia fecal presente en los canales de abastecimiento de agua, hecho que se refuerza con los resultados de coliformes fecales registrados. Es necesario remarcar que la presencia de este tipo de bacterias es consecuencia de no realizar ningún tipo de tratamiento al agua antes de ser empleada para el cultivo de los organismos, lo cual hace evidente la falta de buenas medidas sanitarias en las unidades de producción, pues incluso los resultados del alimento podrían ser causados por una contaminación cruzada debido a un manejo inadecuado. Por otro lado, las especies Bacillus firmus y Bacillus thuringiensis detectadas en los estanques pudieran ser atribuidas a que la región estudiada es de vocación agrícola, y ambas bacterias son comúnmente empleadas como control biológico de patógenos de importancia agrícola, por lo que su presencia puede ser causa de escurrimientos hacia los canales. Referente a los parámetros físico-químicos como amonio y fósforo, los resultados superaron los límites máximos permitidos por la NOM 001 ECO en 1996 para el caso del canal de las estacas, mientras que todos los parámetros evaluados en las granjas se encontraron bajo lo estipulado por las normas. Tal fue el caso del fósforo, considerado un indicador trófico, el cual se mantuvo por debajo de lo que se considera un proceso de eutrofización. Asimismo, la concentración de nitritos, los cuales resultan tóxicos para los peces en concentraciones superiores a 1 miligramo por litro, se mantuvieron por debajo de lo mencionado. Es necesario tener presente que en acuicultura, a medida que avanza el ciclo productivo, la materia orgánica es menormente degradada por las bacterias presentes, por lo que la descomposición biológica se hace más lenta, lo que conlleva a que un incorrecto manejo de los efluentes procedentes de las granjas podría presentar una importante fuente de materia orgánica y sustancias químicas hacia los cuerpos receptores de agua.
por lo que es indispensable la presencia de obras que den un tratamiento previo y un constante monitoreo de la calidad del agua descargada. Finalmente, en el presente estudio se concluyó que la calidad del agua del Canal de las Estacas y del Canal del río Apatlaco se encuentra alterada, y esto tiene un impacto significativo sobre la calidad sanitaria de los organismos producidos en las granjas evaluadas. Sin embargo, estas granjas cumplen con las normas oficiales mexicanas encargadas de regular los efluentes derivados de la actividad acuícola. No obstante, es importante implementar medidas sanitarias en las unidades con la finalidad de reducir riesgos de producción, garantizar la calidad del producto y con ello aumentar el valor de este, así como cuidar la salud del personal y de los ambientes circundantes. ¿Se presentan las fuentes de información empleadas? Y por último, muestro al equipo de trabajo encargado de realizar la presente investigación. Sin más, se agradece su atención y los invitamos a revisar a detalle el artículo en la revista Abanico Veterinario.